Yo soy formada en ingeniería agronómica, tengo un posgrado en genética y mejoramiento vegetal. Y lo que me lleva un poco a trabajar con propiedad intelectual es la institución donde estoy, que es una asociación donde trabajamos los obtentores vegetales, que le voy a explicar un poco más quiénes son los obtentores vegetales. Esto nos lleva a trabajar muy de cerca y mi especialidad, o sea, mi especialización está muy enfocada a lo que son el área vegetal, todo lo que es plantas. Y le hablo un poco así porque también dentro de la parte, como estoy en agronomía, la parte agrícola, también está la parte pecuaria y sí tuvimos mucho acercamiento también al área pecuaria y propiedad intelectual, o sea, cosas que tengan, que nexen un poco con lo que es propiedad intelectual, pero el foco o nuestro foco de trabajo desde Parpop y desde mi formación también es en área vegetal. Les voy a introducir un poquitito, yo sé que biotecnología es bastante amplia, pero vamos a enfocarnos, como le digo, en toda la parte del área de plantas, un poquito contándole después otros temas, y ver un poco algunos ejemplos de lo que es propiedad intelectual dentro de cómo abarca y sobre todo cómo está instalado acá en nuestro país, como para que puedan tener una dimensión de cómo aplicar esto en otras áreas o cómo se puede ir esto embarcando en otras áreas. Siempre cuento un poquitito de cómo esto surge y cómo empieza el interés de la propiedad intelectual, sobre todo en el área de vegetal. Y hablábamos un poco en el contexto de que la propiedad intelectual es bastante antigua. Si vamos a la historia, es un poco larga, de dónde empezó, con temas marcarios en Francia en el año e inclusive hay muchos registros sobre cómo inicia los temas de propiedad intelectual. Y para que entiendan por qué es tan amplio, les comento, hay dos tipos de propiedad intelectual y entre esos tipos de propiedad intelectual está lo que le llaman o le engloban a lo que está un poquito ahí, la parte industrial. Y ahí entra patentes, marcas, diseños industriales, que es un área específica, indicaciones geográficas, y está un poco separado de un segundo tipo que viene a ser lo que sería derechos de autor y derechos conexos. ¿Qué pasa en este contexto? Que a nosotros también en prácticamente todas las áreas nos compete derecho de autor, porque somos muchas veces publicaciones científicas, textos de diferentes temas, entra y se engloba en lo que es derechos de autor. Entonces vamos a ir viendo para que puedan ir comprendiendo. Específicamente el derecho que habla sobre las obtenciones vegetales, que es lo que hablamos de protección de obtenciones vegetales, las POPs, es lo que le llamamos de derechos de obtentor. ¿Y qué pasa con esa partecita? Que era algo que nunca se había analizado, nunca se había discutido, hasta que entra en un acuerdo dentro de unas discusiones en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, eso entra y yo le coloqué el acta de la OMC del 95, donde recién empiezan a hablar y a discutir sobre cómo se podía proteger temas de obtenciones vegetales, ¿verdad? Y empieza un poquitito a abrirse, según esa acta de la Organización Mundial del Comercio, a otras discusiones que después le voy a comentar. Algo muy importante son las ADPICs, que son los acuerdos de los aspectos de derecho de propiedad intelectual. Eso enmarca gran parte de lo que es tema de patentes y demás, pero como le digo, ya empieza a abrir a lo que sería temas sobre plantas, microorganismos y tipo de protección sobre este tipo de organismos vivos, ¿verdad? La sección sobre patentes establece que los miembros de la OMC pueden optar por protección intelectual de las variedades vegetales por un sistema de patentes, sui generis o combinación de ambos. O sea, recién, mucho después, en lo que sería las ADPIC, se abre una posibilidad y dice, pero en la sección de patentes específicamente, porque como sabrán, teníamos dos tipos, teníamos patente, marcas, indicaciones y aparte derechos de autor. Todavía no había un derecho específico sobre lo que sería variedades vegetales.
Y dentro de patentes menciona, ok, también vamos a proteger las variedades vegetales, pero como esta acta obviamente no es, tiene que introducirse dentro de cada país, le dice, cada país o cada signatario de esta acta puede optar por tener un sistema de protección sobre una variedad vegetal, que puede ser por medio de patentes, por un estilo sui generis, le llama, porque sui generis en el sentido de que es una forma especial de protección, ahí entra lo que es derecho de obtentor, o puede combinar ambos. ¿Qué pasa? La mayoría de los países optaron por tener un estilo de protección sui generis, por derecho de obtentor, a excepción de Estados Unidos, que todavía tiene una protección por patentes. Entonces, es mucho más complejo, más complicado, pero lo que pasa en Estados Unidos, a diferencia de todos los países restantes que tenemos, o la sui generis o una combinación, lo que pasa es que la protección en sí es mucho más fundamentada, o sea, es más difícil tener en términos de alguna vulneración sobre el derecho, ¿verdad? Vulneración le decimos cuando está algún tipo de uso indebido o un tipo de uso incorrecto, o lo que acá le llamamos como entrar en la esfera ya de ilegales y demás, ¿verdad? El derecho de obtentor, como les decía, un estilo sui generis. ¿Por qué? Porque es diferente y es único para lo que sería variedades vegetales. Es particular, tiene un foco, variedades vegetales, no así plantas. Después le voy a explicar por qué se diferencia uno a otro. El derecho a obtenciones vegetales, entonces como sui generis, y hablando un poquitito, empieza a OMC y empieza a abrirse, se reúnen y tratan de especificar cómo trabajar sobre ese tipo de derecho, algo más, tratar de juntar datos, y ahí nace lo que sería UPOV, que es nuestra madre en todo lo que es obtenciones vegetales, ¿verdad? UPOV nace en el 61, nace con un primer acta, y luego eso se va, obviamente, trabajando, sale el acta del 78 y empieza lo que sería inicio de la legislación completa para la protección de variedades vegetales. ¿Por qué? Porque de esta acta son muchos países los signatarios, uno de ellos es Paraguay, con esa acta del 78, inicia, Paraguay ratifica, les voy a mostrar después por medio de cuál ley, y tenemos como un marco legislativo donde agarrarnos para proteger nuestras variedades vegetales, y en este caso es por derecho de obtentor, ¿verdad? ¿Qué hace UPOV? UPOV lo que viene a hacer es hacer materiales o trabajar en forma de guía para todos los países que son signatarios relacionados específicamente con lo que es derecho de obtentor. Obviamente también trabaja con otros marcos, pero es muy enfocado en variedades vegetales y cómo estas variedades vegetales pueden protegerse en los diferentes países. Paraguay adopta sui generis también, como les decía, y para obtenciones vegetales, y patentes solamente para el área de biotecnologías. O sea, patentes rige, mucho después vinieron las biotecnologías y sigue rigiendo patentes para biotecnologías. Es un derecho constitucional el tema de propiedad intelectual en sí, porque dentro de nuestra Carta Magna se menciona que debe haber una protección sobre todo lo que es sobre los inventores, sobre las invenciones y demás, y eso ampliamos nosotros a todas las áreas, ¿verdad? O sea, nosotros entendemos que como obtenciones vegetales viene a ser un tipo de propiedad intelectual, también está bajo la protección de nuestra Carta Magna. Sí. ¿Te podemos preguntar? Sí, interrúmpame porque después vamos a ir pasando de temas, entonces. Olina, aquí decir entonces que estoy tratando de hacer paralelo con lo que comentaste de Estados Unidos y Paraguay. Estados Unidos no adopta el modelo sui generis a priori. A priori no. Ellos tienen, su base es patentes. O sea, usan lo que ellos llaman plant patents. Sí, plant patents. De planta. ¿Que es o no equivalente en términos de lo que se protege al sui generis, o hay punto de convergencia
y el resto no, o no tienen nada? Yo no lo llamaría equivalente. Hay mucha diferencia en lo que sería patente y un derecho de obtentor, que es algo totalmente, algo básico para que entendamos, que después voy a hablar otra vez de ello. Es la patente te exige que tener una novedad absoluta sobre el material que vas a patentar, sobre el punto que vas a patentar. Sin embargo, el derecho de obtentor, la novedad es relativa, porque hablamos en un término, en un ámbito comercial. O sea, es nuevo, pero ¿nuevo en qué sentido? Nuevo, una variedad vegetal nueva en términos comerciales. O sea, nunca antes fue lanzado, nunca antes fue en un material, pero no podemos decir que tiene una novedad absoluta en términos. Y justamente porque se marcan ese tipo de teoría sobre lo que es novedad y demás, es que entra a ser sui generis. Y entonces, eso es algo clave. Novedad es clave. Hay una diferencia abismal de cómo demostrar algo absoluto, o sea, nunca antes viste, con lo que con una novedad comercial, que vos podés jugar con esa novedad, ¿verdad? O sea, y además de la novedad, también tiene que cumplir otros requisitos. Cualquier otra patente que sí. ¿Algún otro país usa ese modelo de Estados Unidos o Estados Unidos es el único? Estados Unidos prácticamente es el único. Ellos también tienen abierto a lo que sería como un modelo sui generis, una combinación, ¿verdad? Pero no le llaman así, ¿verdad? Pero sí usan muchos otros tipos legales como para proteger sus materiales vegetales, ¿verdad? El resto prácticamente de Latinoamérica, todos son, Europa también, usa derechos de obtentor y combina con patentes sobre otras áreas de área vegetal, ¿verdad? Que es lo que nosotros vamos a ver más o menos. Pero es Estados Unidos el que sigue y el que mantiene y es fuerte con el tema de patentes sobre plantas. Y la última pregunta, que es muy adelantada y quizás no nos dé tiempo de discutir, pero solamente para saber un sí o no, porque ellos tienen los protocolos que se derivan del convenio de biodiversidad. Sí. Y uno de los que discutimos es el protocolo de Nagoya, obviamente, sobre recursos genéticos. Este tipo de protocolo, y en específico el protocolo de Nagoya, ¿tiene un impacto sobre el derecho de obtentor o las patentes vegetales como lo usa Estados Unidos? El protocolo de Nagoya en sí no creo que sea un impacto muy, porque hasta ahora no tenemos algo muy relacionado. Yo les voy a mostrar otra, sí, que hace poco la OMPI también, acepta otro tratado, que ese sí puede que tenga un tipo de impacto o relación directa con temas de obtenciones vegetales. ¿No me refiero solo al Paraguay? No, a nivel general, sí. Yo no creo, ya el protocolo de Nagoya no se ha ratificado, nosotros no lo hemos ratificado, pero creo que es muy específico, no es muy mandatorio el tema del protocolo de Nagoya. Ahora, ¿qué pasa con el nuevo tratado? Posiblemente sí, ya exista algo más, ¿verdad? Que tenemos que ver también cómo se da. Me voy hasta ahí, que te vaya así para no tardar mucho. Les decía que nuestra Carta Magna tiene artículo 110. Ahí está expresamente lo que dice nuestro artículo 110. Todo autor, inventor, ahí entramos, productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra. Y obra entiéndase como obra, cualquier tipo de obra, ampliándose a lo que sería la obra de creación de un material vegetal. Invención también, ¿verdad? Marca o nombre comercial con arreglo a la ley. Paraguay inserta lo que es protección de obtenciones vegetales por esta ley 385, por la 444, que es la que absorbe lo que sería ADPIC, o sea, la ADPIC que estaba de hace años, dice Paraguay recién ratifica en el 94 y se adhiere a UPOP recién en el 96. Todo es ordenado en nuestras normas, pero está en orden de lo que sería ratificación o lo que sería la introducción. Ya tenemos 94 junto con prácticamente ADPIC, lo que sería ley de semillas y protección de cultivares, que engloba mucho de lo que usa UPOP, y recién en el 96 nosotros ratificamos la carta de UPOP, que es un poco sin sentido, pero
era como poner en regla las cosas, ¿verdad? Tema de marcas. ¿Qué pasa con la marca? Nosotros, para que entiendan un poquitito, marca está relacionado a todo. Y es muy... muchas veces no queremos verlo porque cuando trabajamos en forma incipiente, a nivel laboratorio, estamos creando algo, no vemos más allá de la frontera comercial. Cuando esto sale a una frontera comercial, muchas veces siempre entra una marca en cuestión. Y relacionamos muchos de los productos o servicios que tengamos que salen de cualquier tipo de actividad a una marca específica. Le doy un ejemplo. Ustedes trabajan, por ejemplo, en laboratorio de biotecnología y no tengo desconocimiento de cómo, si tienen algún tipo de documento que hable sobre propiedad intelectual dentro de la facultad, pero puede que hable de que tiene que salir una marca, por ejemplo, de la facultad. Entonces, queriendo o no, cualquier tipo de investigación que se relaciona a la marca, por ejemplo, universidad o facultad específica. Marca para lo que es obtenciones vegetales está súper ligado, está pegado. Y después le voy a hablar, no sé si va a alcanzar el tiempo, de por qué también marca entra a ser crucial, porque entran a trabajar no solo los dueños o los obtentores o dueños de los que crearon la variedad vegetal, sino entran a trabajar otras personas, terceras personas que tienen incidencia con marcas. En Paraguay tenemos la 1294, la ley de marcas, el decreto que reglamenta, y es DINAPI quien hace las autorizaciones, quien hace las clasificaciones y quien te da. Forma general, amplio, marca tiene una duración, pero es de 10 años, pero las marcas vos las podés renovar cuantas veces quieras. O sea, cumple sus 10 años, si querés seguir protegiendo tu marca, volvés a registrar y a registrar. Después vamos a entender un poquito más de marcas, pero hablando. Patentes, tenemos también la parte normativa, la 1630 de patente e invención. Tenemos otra que, todas estas que les voy citando tienen que ver, ADPIC, porque modifica, adecua y tiene que ver con el área de patentes. La 2593 modifica un montón de artículos del Código Penal, también tiene, o sea, algunas relaciones, son documentos que nos sirven. La 14201 que reglamenta la 1630 recién en el 2000, la 8000 que amplía. O sea, básicamente son varias que tienen que ver. Y si nosotros entramos a analizar temas de patentes, tenemos en tema Paraguay, son todas estas normas las que tenemos que revisar, ¿verdad? Una importante que la resolución, que es una resolución, pero imagínense, dispone criterios de patentabilidad de examen de fondo de patentes. Sector farmacéutico. Yo les traje farmacéutico también porque muchas veces ligamos temas, variedades, o sea, vegetal, no variedades, tema plantas con algunos activos que pueden servirnos en área de farma. Tratados y convenios, varios, todos que tienen que ver con lo que es propiedad intelectual, y les cito unos cuantos: el Tratado de Estocolmo, la Convención de Roma para protección de artistas e intérpretes. Tiene que ver porque engloba lo que es también, el convenio de Berna, obra literaria. Va ahí por lo que les decía, derecho de autor y demás. No voy a entrar mucho en esto, les dejo un listado acá de todo lo que Paraguay en realidad fue realizando o ratificando. Y este es el último que estábamos hablando. Fue en marzo o mayo, no me acuerdo bien. El tratado de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre propiedad intelectual, recursos genéticos, conocimientos tradicionales y asociados. ¿Qué pasa? Bueno, el documento en realidad sí está. Este tratado Paraguay ya lo firmó, está dentro de los países firmantes, pero tiene que ratificarlo por medio de un documento legal que sería una ley, que no sabemos si va a salir o no. De que lo firmamos, ya lo firmamos, o sea, dijimos estamos de acuerdo. Ahora, cómo baja y cómo se ratifica, eso depende, ¿verdad? La diferencia con lo que sería protocolo de Nagoya o el convenio en sí, en realidad, es que especifica disposiciones para pueblos indígenas y comunidades locales.
Y esa gran diferencia también influye muchísimo. ¿Qué pasa? Y te hablo directamente de un tema así como para ejemplificarle cómo puede influenciar. Una hierba medicinal que sea estudiada, que sea muy utilizada dentro de una comunidad y no sé, de repente estoy dando un ejemplo muy básico, quieras patentar algún tipo de efecto de farma de esa hierba medicinal y posiblemente va a interactuar con conocimientos tradicionales. ¿Entienden? O sea, sí puede impactar y es la primera vez que vamos a tener un tratado que especifica qué disposiciones específicas van a tener que aceptar los países sobre esto. Yo creo, en un principio, era el protocolo de Nagoya con diversidad, hablaba de reconocimiento de los pueblos indígenas, pero nunca habló de cómo se iba a reconocer. O sea, bastaba con mencionar que de repente eso venía de tal lugar, o no hay en Paraguay disposiciones por debajo que te digan de esta forma hay que reconocer, porque reconocer también hablamos en términos económicos, no solo de menciones. Entonces se abre esa esfera y esto es nuevo, como les digo, falta que Paraguay ratifique y falta ver cómo nosotros bajamos la disposición de ese reconocimiento, ¿verdad? Nosotros, ¿qué nos pasa? La mayoría de las cosas, mucho basa también en conocimiento, como todo pueblo guaraní, utilizaban, qué sé yo, colorantes, microorganismos para extraer, sin querer para hacer de repente, me abro así, qué sé yo, cierto tipo de extracción de alimentos, fermentación de alimentos, colorantes textiles. Eso hay un ejemplo en Perú, por ejemplo, que fue problema en Perú por tema de extracción de esos colorantes. Acá también tenemos eso y tenemos el tema de endulzantes, ¿verdad? O sea, no voy a dar muchos datos de eso, pero sí podemos tener tenemos que ver cómo eso baja. Y de acuerdo a cómo baja a una ley dentro del país, ver cómo se maneja esto y cómo puede influenciar, pero de que puede influenciar enormemente sí, ¿verdad? En el sentido de lo que es recursos. Y sobre todo, ni tanto de recursos genéticos, yo creo que más nuestro tema y todo lo que es América Latina con conocimientos tradicionales, ¿verdad? Entro un poco a hablar de obtentor. Acá les cité a grandes rasgos normativas de lo que tiene Paraguay, pero quiero enfocarme en lo que es obtentor. Nosotros en el acta del 78, que es el acta de UPOP que adoptamos por esta ley 988, lo importante es que esa acta nunca definió quién era el obtentor en sí y tampoco cuáles son las variedades, que es el producto de lo que se está protegiendo. O sea, el foco de lo que se está protegiendo es las variedades vegetales, pero esta acta no define completamente eso. ¿Qué pasa? El acta del 91, a la cual nosotros no estamos adheridos, pero sí tomamos muchas herramientas del 91 porque trabajamos con eso, sí incorpora ciertos términos muy importantes dentro de lo que es obtentor, define quién es el obtentor y define de mejor forma qué es una variedad, o en realidad define realmente lo que es una variedad. Lo importante para que entiendan de quién es un obtentor, y también ahí englobamos lo que es PARPOC, con quienes trabajamos, quiénes son los obtentores de vegetales, es que es aquel fitomejorador, por llamarlo así, es el que crea, porque hablamos de invención, ¿verdad? Crea una variedad. ¿Y cómo se distingue esto de simplemente encontrar un material vegetal y decir esto voy a crearlo yo? Es de acuerdo al desarrollo que hace este fitomejorador o este desarrollador sobre un material vegetal hasta ponerlo a punto. Y ponerlo a punto tiene un significado dentro de
de esta definición, que significa básicamente, en términos más simples, seleccionar de acuerdo a tu impronta o de acuerdo a tu, como obtentor, de acuerdo a tus conocimientos y de acuerdo a un objetivo específico que tenés, para ir seleccionando y poner a punto un material que es vegetal, que ya es preexistente. Y tiene mucho que ver porque, hablando de preexistencia, es una palabra muy delicada en términos de propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces dice, toda persona que haya creado, descubierto, y no es simplemente descubrir por ahí, sino que tiene que poner a punto. Por eso está el y nexa esas dos características. Todo en la parte de propiedad intelectual y que liga con derecho y nuestro tratado y demás, tiene que ver mucho la interpretación la interpretación de cómo está el texto en sí y de las definiciones, que es muy importante, ¿verdad? También, obviamente, un obtentor puede ser una institución, puede ser una asociación. Acá en el país tenemos, por ejemplo, una institución del gobierno que es obtentor, por ejemplo, el IPTA. Tenemos una asociación, o sea, de varios rubros donde estamos nosotros también, que es INVIO, que es también obtentor. Tenemos acá PECO, por ejemplo, que es una cámara que también es obtentor. ¿Por qué? Porque ellos trabajan, obviamente no es una sola persona física, sino que también puede ser una persona jurídica. Y el término de variedad, que siempre coloco como para ver la importancia de fijarse en los detalles del texto y todos los términos que se van tratando. Inclusive UPOP tiene tiene documentos donde habla y explica parte por parte cada una de estas, prácticamente línea por línea, las definiciones que se van tratando dentro de los convenios. En este caso, variedad. ¿A qué nos referimos con variedad vegetal? Y habla de conjunto de plantas, ya no es una sola planta, porque después vamos a ver que la mayoría, o sea, prácticamente en todo y bajo ADPIC no se puede proteger una planta en sí, X, sino que lo que se define, la variedad sí se puede proteger por derecho de autor, pero ¿por qué? Porque variedad es un conjunto de plantas y ese conjunto de plantas tiene que estar en el rango más bajo conocido, variedad vegetal. Con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho obtentor, o sea, te dice, variedad, nosotros lo definimos así. Puede que cumpla todos los requisitos, puede que no, pero necesita de ser un conjunto de plantas y ese conjunto de plantas tiene que poder definirse por la expresión de carácter resultante de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos. Y ahí es donde nosotros nos tomamos para dar un ejemplo de qué sería una combinación de genotipos, y ahí para nosotros entra lo que serían los híbridos, o por ejemplo materiales sintéticos o materiales que vienen de una combinación de varios, que obviamente no lo tenés si es que no tenés toda esta gama que viene por detrás, que son como sus parentales, ¿verdad? Entonces, dentro de una variedad ya no es solo cuando hablamos, nosotros, no creo que ustedes tengan tanto ese problema, pero nosotros, al menos en el área agrícola, separa mucho lo que es un híbrido de lo que es una variedad, ¿verdad? En términos muy coloquiales, ¿verdad? Entonces, para nosotros como obtentores, variedad vegetal incluye a un híbrido o una combinación, o incluye inclusive materiales sintéticos y demás. Tiene que distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres, por lo menos considerarse como una unidad, habida cuenta de su actitud de propagarse sin alteración. Y esta parte básicamente son criterios de protección, que habla de distinguibilidad, habla de lo que serían los criterios que después voy a mostrar, distinguibilidad, homogeneidad y demás, y es básicamente está hablando de eso. Si entramos a los textos en donde explica bien UPOP cada frase, vamos a entender mejor cada una de las partecitas de este concepto. Para englobar, tenemos derechos de obtentor, forma sui generis de protección,
es específica para procesos de mejoramiento vegetal. ¿Por qué coloco eso? Porque obviamente no puede ser de una planta X, como les dije, necesita de tener un puesto a punto para crear eso. Acá habla de protección del germoplasma, le voy a explicar después por qué germoplasma, y de la constitución genética en su totalidad. Germoplasma de una planta. Patentes, a diferencia, es un derecho de exclusividad, vamos a hablar después mejor de eso. Protege invenciones de productos, de procedimientos en todos los campos de la tecnología y en síntesis, en nuestra área, protege un elemento genético, no toda la constitución genética hablando de plantas. Marcas ya es también un derecho de exclusividad, pero protege más bien signos o combinaciones de signos, tiene varias otras cuestiones de marcas, pero lo que pasa con marca es que distingue ya el producto o el servicio que viene de estas otras invenciones. Y licencias, que es algo sumamente importante en el área vegetal, creo no es un derecho de propiedad intelectual, no lo es, no lo son, licencias no es. Pero ¿qué pasa con licencias? Licencia utiliza todos los derechos involucrados como para enmarcar un relacionamiento entre partes. O sea, yo, licenciante, y el licenciador, el licenciado, como para que se establezca ciertos usos que no están permitidos por el derecho. Entonces, la licencia es una herramienta de protección que utiliza toda la gama de derechos que pueda relacionarse al producto que está protegiéndose. No sé, para licencia necesito así como una clase entera. Pero algo muy importante que el año pasado no hablamos, creo que a grandes rasgos, de secretos comerciales, y entra secretos comerciales sí como una forma de propiedad intelectual. Pero ¿qué pasa? Es como un nombre genérico grande que no está definido por un derecho también. Sin embargo, lo definen según o lo enmarcamos dentro de lo que sería secreto comercial a lo que sería confidencialidad. Y para que se entienda más o menos, yo le dejo un texto acá que habla de cómo ese secreto comercial entra a lo que sería una gama, en una parte de la protección de propiedad intelectual, que habla sobre competencia desleal. Eso nosotros en Paraguay, obviamente también tenemos todo un marco de competencia desleal porque abarca grandes cosas que no tienen, o sea, que escapan también del derecho de propiedad intelectual, pero que le enmarcan a derechos de propiedad intelectual. Y en competencia desleal entra lo que sería la protección de información confidencial. Entonces, por ahí nosotros nos agarramos de lo que sería secretos comerciales. Se considera incumplimiento contractual el abuso de confianza, espionaje industrial comercial, son prácticas desleales, entonces entra en lo que sería competencia desleal. Y todo esto con respecto a la información secreta, por eso entra en lo que es confidencialidad. En Paraguay, los secretos comerciales están protegidos por el Código Penal, Código Laboral, todo lo que viene por detrás, decreto, y las leyes, por ejemplo, les cito estas dos porque tienen mucho que ver, que son las 3.283, la 3.519, que protegen información no divulgada y datos de prueba. También esto interactuamos con lo que es ADPIC, y obviamente nosotros sabemos que nosotros adquirimos ADPIC por la 444, entonces también se enlaza un poquitito de lo que es ADPIC, donde ADPIC, que serían los acuerdos, ¿verdad?, de la OMC, exige que todos los países miembros protejan los secretos comerciales contra la divulgación, adquisición o uso sin consentimiento del titular de la información. O sea, es como todos tenemos esta opción de secreto comercial, pero tenemos que marcar como confidencial, y al ser tratado como una información secreta confidencial es que podemos actuar con todo este tipo con toda esta gama de procesos penales y
de código de penal laboral y demás, ¿verdad? Porque tenemos de dónde agarrarnos, pero no está establecido específico que esto sea como un tipo de derecho. No sé si me voy a entender o es medio complicado. ¿Qué pasa con secreto comercial? Cuando no podemos, y es muy difícil, por ejemplo, temas de patentes, porque tiene su proceso y sus características, muchas de las cosas se van por secreto comercial. Y es muy difícil entender cómo puedo proteger por secreto comercial siendo que no es específico, ¿verdad? Entonces es ahí donde entra lo que es confidencialidad y los acuerdos de confidencialidad que tiene que estar enmarcado en, por decir, damos un ejemplo, estamos en un laboratorio investigando, entonces todos los que hacen investigación en laboratorio tienen que estar bajo un acuerdo de confidencialidad y eso ligado a la empresa que está trabajando o al lugar donde está trabajando. Si nosotros tenemos eso y nosotros podemos comprobar que de cierta forma existe una vulneración de ese conocimiento o de la técnica o de del proceso o demás, nosotros podemos actuar bajo estas leyes acá en Paraguay. Relacionadas obviamente al tratado también de las API que nos hacen como un cierto colchón nivel esfera extraterritorial. Introduciendo, no voy a hablar, esto les dejo derecho de obtentor, ya habíamos hablado de que es una formación generis, lo que importante de acá, quién es un obtentor en sí, puede ser cualquiera que esté trabajando en fitomejoramiento que logre llevar a punto una variedad que identificó y que mejoró con su conocimiento, a eso nosotros le llamamos creación y debe de cumplir con ciertas condiciones que son los requisitos que están establecidos, que tiene que ser variedad nueva, hablamos de novedad y esta novedad, como les decía, es una novedad más bien comercial, tiene que ser una distinta de diferentes, la distinción también tiene sus características, homogénea también, que sean homogéneas las variedades, tiene también sus características, estable también y habla de denominación como una de las características porque se tiene que definir como para tener también un marco de lo que es novedad, que la denominación sea única y eso a través de UPOP con todos los países signatarios nosotros tenemos como un cruce de si la variedad vegetal ya está o no inscrita con cierta denominación y eso no se puede volver a repetir, ¿verdad? Sí o sí tiene que... y cada país tiene otra vez sus formas de tratar denominación, por ejemplo, ¿verdad? Que, por ejemplo, no tiene que estar ligado al nombre de una empresa o puede estar pero sin mencionarle, cosas como esas. Varios ítems que se tienen en cuenta para denominación. Cuando hablamos de derecho de obtentor y dentro de los términos también de qué es lo que, quién es el obtentor, cómo desarrolla variedades, hablamos de germoplasma, que hace rato les mencioné. ¿Y por qué germoplasma y por qué lo que protege el derecho de obtención en realidad es el conjunto genético en sí? Es porque el germoplasma, y esta definición la manejamos solamente dentro del área vegetal, creo, ¿verdad? Porque en términos extras no es diferente. Habla del conjunto de genes que contiene el progreso genético. O sea, trabajar en mejoramiento genético, siempre hablamos de progreso genético o de la ganancia genética que se logra con cualquier tipo de acción de selección o de clasificación. Y ese progreso genético o diferencia genética es lo que logra el fitomejorador y que hace que ponga a punto un material. Al poner a punto y lograr que eso se transmita en diferentes generaciones, logrando la uniformidad y la estabilidad que nos habla como criterio de obtención del derecho, uno de los requisitos, es que nosotros logramos o hablamos de germoplasma. Por eso cuando derecho de obtentor habla de germoplasma, habla de esa totalidad, pero en realidad habla de lo que está relacionado al conjunto genético de ese material vegetal, pero que está relacionado a un progreso genético, una adaptación o puesta a punto que te hace, te habilita a tener un derecho, en realidad. Hablamos de obtentor, como les decía, crea, descubre algo interesante dentro de una planta, selecciona y esa selección hace que se ponga a punto una variedad y eso luego se adapta.
¿verdad? Se adapta para lograr uniformidad, estabilidad. En plantas tenemos normalmente siempre una forma en la cual esto llega hasta el productor, esto llega al área comercial, al canal comercial. En este caso, llega por medio de un material de propagación. Ese material de propagación puede ser una semilla, un esqueje, un clon, varios tipos, pero lo importante es que ese material de propagación en sí viene a tener también consigo muchos, viene a ser el vehículo por el cual interactúan otros derechos. En este caso hablamos de patentes por biotecnología, marcas, secretos comerciales, entre las licencias que relacionan y entran como herramientas de los diferentes derechos. No les voy a hablar del alcance, pero básicamente el derecho obtentor, como es área comercial, lo que hace es darle al obtentor la potestad de decir, bueno, mi material lo puedes usar una vez que entra en el estrato comercial de cierta forma, ¿verdad? Pero prohíbe, por ejemplo, poner a venta el material, que es una de las áreas donde más trabajamos nosotros, ¿verdad? El que entre en el estado comercial y prohibir que como material de propagación esa nueva variedad sea comercializada. Nosotros estamos en APTA del 78. Les explico un poquitito cómo está el APTA del 91. Tiene un poco más de extensión y es lo que trabajamos muchas veces para poder extendernos a esto. Sin embargo, hay algunas cositas que ya nosotros del APTA del 91 estamos usando en Paraguay en forma ya, por decir, con los entes de gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, esencialmente derivada que entra en UPOD 91, nosotros ya tenemos eso establecido acá, pero no está en el APTA del 78, ni siquiera hablan de esencialmente derivada. No sé si todos entienden esencialmente derivada, es cuando una planta, yo tengo un material vegetal, logré un material vegetal con ciertas características que yo le llamo de variedad inicial. De esa variedad inicial yo selecciono, hago otro tipo de observancia sobre eso, busco una característica específica y de esa misma logro otra vez estabilizar la misma variedad sería, pero con otra característica, entonces viene a ser una esencialmente derivada de la variedad inicial. Entonces eso también se contempla ya en el 91, en el APTA del 91, que no se contemplaba en el 78 y que es algo que todos los países hoy en día utilizamos, ¿verdad? En Paraguay sí hacemos registros, por ejemplo, registramos y obtenemos derechos de obtentor por una variedad esencialmente derivada. Pero eso no está establecido en el ACTA, del cual nosotros somos signatarios. Sí. Pregunta. Sí, está. Si Paraguay escribe al 78, pero usa varios elementos que están incluidos en el 91, ¿por qué no firmar el 91? Adelante, que la contamos. Sí, corte comercial. No, la cuestión creo que es en todos los países, no es solo Paraguay, pero el punto de quiebre es la excepción del derecho, la excepción que tiene este derecho, porque acá yo le hablo de alcance un poquitito y tengo, el alcance, ¿qué es lo que te da ese derecho a vos como obtentor, ¿verdad? Producción, venta, oferta, acondicionamiento, como estábamos viendo, pero también hay excepción, que es lo que estábamos, que está aquí, que son dos tipos de excepciones. La excepción que le llaman que sería una excepción del agricultor, al agricultor, que le da o le permite a un agricultor utilizar un material, variedad vegetal, que tiene derecho, porque está protegido, para su uso en finca,
pero no así, bajo nuestra norma 78, no le permite a ellos comercializar ese material vegetal. ¿Qué pasa con el Acta 91? El Acta 91, como veíamos aquí, extiende el alcance del derecho y es ahí donde como que se entra a converger un poquitito con la excepción. ¿Qué pasa? Producción, reproducción, multiplicación, eso ya estaba, pero habla específicamente preparación con fines de reproducción, oferta en venta, que ya estaba, venta a cualquier otra forma de comercialización, exportación, importación, posesión para cualquiera de los fines mencionados, para esencialmente derivada, extensión del alcance del producto de cosecha, y es este el punto de ruptura. Extensión al producto de cosecha. Como les decía, todo se analiza punto por punto, palabra por palabra, y en realidad hay mucha desinformación de qué abarca específicamente el Acta del 91. No es mandatorio, es algo que los países tienen que adaptar, ¿verdad? Y puede, por ejemplo, Paraguay firmar el Acta del 91 con ciertos términos sin acatar explícitamente todo lo que te manda el acta. Eso está, y uno de hecho es el producto de cosecha. ¿Qué pasa? Cuando el productor tiene ese derecho, que en realidad es la excepción del derecho, ellos le llaman de derecho del agricultor, de poder agarrar una semilla, poder sembrar en su propia finca, y esto, el producto que tiene de la cosecha de eso, volver a utilizarlo en de otras formas. Que el Acta del 91 ya restringe eso. Sí, y dice el acta que restringe si no se estableció o si no se accedió al derecho. Y eso es muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque si vos vendiste tu semilla, es como que ya tu derecho ya fue establecido, o se estableció tu derecho, y ya no importa lo que pase después. Pero ¿qué pasa? El agricultor, y a nivel general en los países, entiende que si la persona adquirió esa semilla de cualquier forma, ya va a tener una prohibición de volver a hacer en finca, en su uso propio. Entonces, palabra prohibida, ¿verdad? Pero ese es básicamente el punto de quiebre de por qué nosotros no adoptamos 91. Porque hay una puja, una suerte de malinterpretación, también de miedo de que Paraguay adopte una cosa que le obligue a los agricultores a que paguen royalties o hagan una compensación, un reconocimiento, que en este caso hablamos reconocimiento en forma económica al obtentor en cualquier etapa, e inclusive en producto de la cosecha. Eso significa que puede inclusive ir hasta un silo y donde se va a exportar granos que ya no tiene que ver con semilla, y que el obtentor pueda reclamar sobre esos granos que vienen de una variedad vegetal, si es que no se cumplió o no se estableció su derecho. Y es ahí donde muchos no interpretan, ¿verdad? Obviamente, si no se cumplió su derecho, quiere decir que nunca entró en el canal comercial esa variedad vegetal y vino de otro lado, vino de Brasil, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra ese juego que tiene muchísimos intereses de por medio, y es la razón principal por la cual no nos adherimos al acta crudamente así, ¿verdad? No nos adherimos al acta del 91, pero sí nosotros ya tenemos prácticamente muchos de los elementos del acta 91 en nuestras normativas, ya más por debajo, resoluciones, ¿cómo que se dice? Disposiciones a nivel no de leyes, pero a nivel de regulaciones. Le hablé de una de las excepciones, que es del agricultor, y hay otra excepción que es la excepción que es del... Les dejo esto es el decreto y todo con lo que dice. La otra excepción es la excepción del fitomejorador, que le llaman, porque para explicar en forma simple, el derecho está establecido, pero le da la oportunidad a los fitomejoradores de utilizar otro material vegetal en términos experimentales, o sea, en términos de creación de otras nuevas variedades.
¿qué pasa ahí? Ahí también entra lo que es derivada y todo lo demás, porque juega, si yo soy una obtentora y quiero usar otro material vegetal de otro obtentor, yo puedo usar para lograr un nuevo material. ¿Se entiende? O sea, ahí el derecho no me puede reclamar en el segundo obtentor de por qué usé su variedad vegetal que tiene una protección para crear uno nuevo. Pero yo tengo que demostrar que mi utilización de esa variedad vegetal es para lograr un nuevo material vegetal. Y dice también que no se debe de usar repetidamente el mismo material. O sea, no es que puedo usar el material de un obtentor A, del obtentor B, y siempre estar utilizando para lograr un nuevo material, que sería el caso de los híbridos, ¿verdad? Entonces, no, acá te dice, no puedes utilizar para lograr uno nuevo, pero toda vez que no sea con un uso repetido. ¿Se entiende? Más o menos. Y es lo que evita que se vulnere el derecho sobre los híbridos, por eso. Acá el departamento tiene un proyecto de edición técnica en una especie vegetal. Okay. Sobre variedades locales, variedades locales, no son nativas necesariamente, pero sí variedades adaptadas al cultivo en nuestras zonas agroclimáticas en Paraguay. Una de las preguntas justamente del hacer el proyecto fue si, te lo digo como vino la pregunta, si las líneas obtenidas a partir de la edición de este material propagativo vegetal se pueden proteger por derecho a obtentor de variedad esencialmente derivada. No es necesario. No, pasa que para entender nomás, vamos a lo más simple, ¿verdad? Si vos estás realizando una edición génica sobre un material que está protegido, utilizando este material protegido como inicial, ahí sí entra en el esquema de esencialmente derivado. Cuando entramos en esencialmente derivado, necesariamente si hay una directa, porque tiene su forma para explicar, es un chorizo, pero si directamente utilizaste esa variedad inicial, necesitas el permiso del obtentor de la variedad inicial. Cambio que le hagas, porque el cambio va a ser específico. Por edición génica, por mejoramiento tradicional, lo que sea, necesitas, porque entra en el esquema de variedad esencialmente derivada. Ahora, ¿qué pasa con esa cuestión? Mucho no está escrito, mucho no tenemos adaptado, como les decía, nosotros no estamos en el acta del 91, pero sí hay disposiciones más bajas que te dan la potestad de registrar una esencialmente derivada. O sea, vos como dueño de esencial podés hacer un derecho, pero el de la variedad inicial no tiene todas las formas de proteger su variedad inicial con las herramientas de derecho que tenemos. ¿Se entiende? Entonces, vos sí necesitas, como si estás haciendo un cambio específico sobre una inicial, necesitas del permiso, y es lo más fácil que puede tener. Mira, entro, estoy investigando sobre esto, necesito un permiso para investigar sobre esto, le hagas lo que le hagas después. También te habilita a evitar problemas después extrajudiciales, ¿verdad? Patentar, nosotros no patentamos acá en Paraguay planta, o sea, variedades vegetales. Todo es derecho, entra por derecho de obtentor. Patentar esencialmente derivada tampoco existe. O sea, a la conclusión de esta clase hoy hay que entender bien. O todo lo que es variedad vegetal, derecho de obtentor. No se patentan variedades en Paraguay. Lo que se patenta son cosas específicas. Ahora, la edición génica es biotecnología, no es biotecnología en el contexto de lo que reconoce la patentabilidad. Claro. Entonces, capaz por ahí puedas tener una brecha, pero si no tenés todos los requisitos que vamos a ver, no puedes patentar, entonces ahí te quedas con, espera, estoy utilizando y hay un derecho de por medio, entonces hay que ver.
Pero esencialmente derivada, no quiero dejar esto así en el limbo, esencialmente derivada tiene sus reglas y tiene que ver con variedad inicial. O sea, si de la variedad inicial salió una esencialmente derivada y vos utilizaste la esencialmente derivada para tu proceso, ahí cambia la historia. Y eso, bueno, no tengo acá, pero se entiende con dibujitos, perdón. Se entiende con dibujitos de cómo es el proceso de mejoramiento genético y cómo vos accedes o hasta dónde está el derecho, hasta dónde abarca el derecho. Entonces, básicamente hay que entender que la variedad inicial sí está protegida, que cualquier cosa que cambie esa variedad inicial en un aspecto, una característica genética, genotípica, le hace partícipe de su derecho, o sea, su derecho está vigente. Ahora, si vos utilizaste la variedad esencialmente derivada de la inicial para lograr otro proceso, cambia la historia. Y si utilizas otra vez la segunda, así, y tiene su, de cómo vas utilizando eso, ¿se entiende? Entonces, no sé, otra clase de Danilo podemos hacer, pero es cuestión de escarbar y ver hasta dónde abarca el derecho y dónde sí vos podés actuar. Porque lo que muchos hacen es eso, sacar una variedad esencialmente derivada, la mejora, unos procesos, unos 2 años, y trabajar sobre eso. Ahí nadie te puede decir nada sobre protección de derechos. Tengo que volar. Ahora, excepción del derecho, esto les dejo de cómo es o cuáles son los requisitos para obtener ese derecho. Tiene su instituto, acá es CENAVE el que ejerce, o sea, el que da ese derecho, están los procesos, no quise dejar esto de lado. Hay una particularidad también con derecho de obtentor, que es un derecho establecido con materiales, los materiales protegidos no dependen de la parte comercial. Para que tu variedad vegetal esté en el área comercial tiene que seguir otros trámites y es lo que llamamos un registro comercial, que también se da en CENAVE. Y son independientes un derecho del otro, tienen otros requisitos, tienen otras formas, y en teoría lo que pasa es que un obtentor viene, por ejemplo, a Paraguay, o en Paraguay desarrolla, registra y protege por derecho de obtentor un material, le da esa protección y luego mete y registra comercialmente para poder entrar en el canal comercial. O sea, son temas distintos. Pero el derecho converge sobre la parte de protección, Registro Nacional de Cultivares Protegidos se llama. Les dejo RNCC para que entiendan y esto más o menos para cerrar de cómo se reconoce ese derecho. Yo les hablaba mucho, reconocimiento, nosotros hablamos de términos económicos. Reconocimientos del derecho, en el caso de derecho de obtentor, se reconoce cuando se compra, o sea, se retribuye al obtentor lo que gastó, todo lo que converge dentro de la producción de una nueva variedad vegetal. Eso nosotros en términos sencillos lo llamamos semilla certificada. Esto puede ser, como le dije, cualquier material de propagación que esté certificado por el ente regulador del Paraguay. Esa semilla certificada lo que tiene, o lo que va retribuido al obtentor por su germoplasma y por la bolsa de semilla certificada, que en este caso la bolsa, acuérdense, la bolsa ya entra en términos más ya de marcas, entra a jugar otro tipo de derechos sobre esa semilla, y esto es lo que se retribuye al obtentor. O sea, el obtentor, a través de royalties, regalías o lo que sea, accede a que se reconozca su derecho por ese circuito comercial. ¿Se entiende? O sea, una vez que él vende una semilla certificada, y en eso está su germoplasma, que es la nueva variedad vegetal, inclusive vende, pero es muy diferente con marca, acuérdense, no es que puede vender y se acaba su derecho. El derecho del obtentor va hasta ese relacionamiento comercial. Se le reconoce su derecho y después, post derecho, eso, lo único que dice la ley es que no puede venderse otra vez un material de propagación, ¿verdad? Y en términos de biotecnología, si la misma planta
variedad vegetal está dentro de esa semilla y tiene una biotecnología. Yo les puse un ejemplo del sistema intacta en soja. La retribución va al dueño de la biotecnología. Y muchas veces en una semilla certificada están ambas retribuciones o ambos reconocimientos a dos derechos diferentes. Les explico mejor después. Les dejo lo de licencia y germoplasma para que tengan una noción cómo se da más o menos. Y quiero entrar en lo que sería patentes. Y después les muestro el dibujito de cómo se da, cómo interactúa este tema de la licencia y demás ahí. Tema de patentes, ya les explicaba que está NADPIC, expresamente mucho más anterior de lo que es obtención vegetal. Lo de patentes ya estaba enmarcado, sobre todo lo que era la parte industrial y demás. Pero hay algo muy importante que en NADPIC aparece y es la exclusión de la patentabilidad, y es ahí donde habla sobre que están excluidas las plantas y los animales. O sea, yo no puedo patentar una planta ni un animal, ¿verdad? Pero habla y se introducen algunas palabras que son importantes, términos importantes. Explica que excepto microorganismos, o sea, organismos vivos, plantas, animales, no, pero hay una excepción, microorganismos, pero microorganismos que provengan de un procedimiento esencialmente biológico. Y entra el para, que siempre subrayo para que tengan en cuenta cómo juegan los términos a lo que hacemos también, la importancia, para la producción de plantas o animales. O sea, yo puedo utilizar procedimientos esencialmente biológicos para producir plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Es un despelote. Pero en realidad lo que me dice acá es que yo no puedo agarrar una planta y patentar, o un animal y patentar, pero yo puedo patentar un procedimiento que sea biológico, esencialmente biológico, que me ayude a crear una nueva planta o un animal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se entiende? Porque básicamente cuando no entramos a la esfera grande de decir, pero espera un poco, existe patente sobre plantas, porque me dice que no se puede patentar plantas, y eso lo dice la PIC, dice la OMC, te dicen no se patenta plantas, no se patenta animales. Sin embargo nosotros sabemos que existen clones que están patentados y demás, En realidad lo que está patentado son los procedimientos no biológicos que te ayudaron a obtener esta nueva planta y este nuevo animal, por decir. Dos términos importantes: invención, innovación, que muchas veces se confunde o se los toma como similares, y en realidad cuando hablamos de innovación en términos también de propiedad intelectual, lo que se maneja en los textos, innovación ya abarca la parte comercial. Cuando mi invención entra en el área comercial, yo hablo de que estoy innovando, estoy creando algo nuevo, porque vos podés inventar cualquier cosa, pero no significa que sea una innovación. Y algo importante, la innovación también se puede proteger, pero por registro, licencia, son cosas más de menos jerarquía que un derecho en sí, que sería la invención. La invención sí puedo proteger por el derecho de patentes. Otra vez les pongo un poquitito cómo está en relación lo que es patentes, también en derecho constitucional en Paraguay. Nosotros, la 444, que es nuestra base de OMC, la 300, en este caso Convención de París, que habla sobre términos de patentabilidad, y también nuestra ley de patentes, la que es la madre, la 1630, su decreto reglamentario y todas las disposiciones que entran después de patentes, que ya más o menos les expliqué. Esto era lo que les mencionaba a grandes rasgos hace rato: germoplasma, un dibujito que siempre usamos en PowerPoint, está adaptado de una de las ponencias del doctor Rapella. El germoplasma es
lo que viene a expresar la variedad vegetal, que nosotros, en teoría, lo podemos proteger por derechos de obtentor. Cuando ese germoplasma tiene algún tipo de inserción de biotecnología, entra lo que serían las patentes. O sea, la protección ya no es sobre el conjunto genético en sí, sino que sobre algo específico. ¿Está bien? Y eso se transmite o entra a la esfera comercial a través de un vehículo, un material de propagación en este caso, o puede ser, en otros términos, un tipo de servicio o un tipo de producto, entra en el área comercial y normalmente cuando entra en el área comercial entra lo que serían marcas y también convergen con, por ejemplo, licencias. Las licencias en nuestra área manejamos, es muy importante y manejamos bien, pero sabemos que las licencias son importantes en todas las áreas. O sea, es un relacionamiento entre yo, dueño de la biotecnología o dueño del germoplasma, variedad vegetal, y el que va a producir en masa para entrar en el área comercial. ¿Se entiende? Esa es la licencia. La licencia es el que le permite a un tercero realizar una producción en masa para entrar en un área comercial o un uso y una utilización o una manipulación de lo que está protegido para poder extenderse en el área comercial. Y normalmente eso no lo hace ni el dueño de la biotecnología ni el obtentor en sí vegetal. O, por ejemplo, algún dueño por decir, inventaste un nuevo procedimiento, inventaste una herramienta que te permite cierta cosa, normalmente vos no haces eso a nivel masal, sino que tenés que darle a un tercero y ahí entran las licencias. Por eso que es tan importante y siempre hablamos de licencias. Aquí no voy a también entrar a dar mucho detalle, pero sí les dejo que la ley de patentes e invenciones, lo importante es que es exclusivo, y hablamos de exclusividad porque es uno el dueño, sea dueño uno, dos más en conjunto, eso no importa, a lo que se refiere es que es de una persona, no es que se puede esto extender, es territorial y es limitado. Derecho de obtentor también es limitado, el derecho de obtentor tiene su tiempo, yo no puse, creo que, o pasé, no les leí, el derecho de obtentor tiene un tiempo de 15 años para lo que serían variedades que son, se me fue la palabra, bueno, para todo lo que es extensivo, 15 años. Y se extiende a 20 años para todo lo que es, por ejemplo, vides y árboles forestales, que le dan un poco más, y esto también se desprende de UPOP, porque necesita un tiempo más largo por el tiempo también que ejerce sobre su proceso de mejoramiento, ¿verdad? Y de obtención. En lo que es patentes, en Paraguay son 20 años. 20 años dura una patente en Paraguay. Y más o menos 10 años dura para adquirir el derecho. Pero son los tiempos. Habla de la materia que es patentable, puede ser productos, procedimientos que implica actividad inventiva, susceptible de aplicación industrial, porque son los requisitos que se tienen. Yo les dejé los artículos en los cuales habla de aplicación industrial, porque es un requisito, de novedad, porque es un requisito. O sea, para patentar tenés que tener novedad absoluta, como les había dicho. O sea, nunca antes se tuvo que haber hablado sobre este tema. Y habla novedad sin anterioridad al estado de la técnica. Todo lo anterior divulgado. Y por eso lo que es tan importante el tema de las publicaciones científicas, de hasta qué punto vos divulgaste, porque si entra en el estado de la técnica, que se llama pongámosle como un repositorio, si entra en un repositorio y de alguna forma expusiste en un congreso, hablaste de esto con alguien, simple, enviar un correo puede ser un estado que entre en un estado de la técnica y te puede parar un proceso de patente. En el artículo 8 habla de nivel inventivo, que es algo importante porque el nivel inventivo habla de la famosa novedad del estado de la técnica. Y yo les traje, el año pasado también creo que ya pusimos
como para que se entienda mejor, en el área de biotecnología, por ejemplo, cómo nosotros tenemos un ejemplo de lo que es nuevo, una novedad, ¿verdad? Y habla, por ejemplo, manipulación que permite, por ejemplo, identificar un gen de interés, un gen que existe, aislar, luego transformarlo para la creación de un nuevo individuo. Tiene que tener características modificadas, las preexistentes nunca puede ser preexistente, y su nivel inventivo en la capacidad del hombre por identificar la utilidad práctica de ese organismo vivo nuevo modificado. Les voy a dar un ejemplo nivel preescolar, pero para que todos nos ubiquemos. Ponerle que nosotros modificamos algunos pares de base de una estructura genética de una planta. Modificamos unos pares de base y lo que tiene patentes, que también les voy a dejar, es que se tienen que presentar, las documentaciones que se presentan en patentes implican la famosa reivindicación, las reivindicaciones donde vos explicás qué es lo que querés patentar, ¿verdad? Y eso es lo que la gente revisa, ¿entra en el estado de la técnica o no entra? ¿Es obvio o no es obvio? ¿Verdad? Y es un poco difícil de entender, pero vamos al ejemplo preescolar. Modifico unos pares de bases y reivindico un cambio de ruta metabólica de, por decir, la síntesis de algún aminoácido, cambio una ruta metabólica y yo logro que con eso, estoy inventando, un material vegetal, una nueva planta, modifique, poner que al principio reivindicamos que se modifique la ruta metabólica y en cierto loci bien específico que hace que las hojas primarias de una planta se modifique o se oxide de una forma diferente al tener, porque tenemos que tener uno de los requisitos, tiene que tener un uso práctico también esto, o sea, tiene que tener una importancia el invento que estés teniendo. Entonces, tengo que llevar a un nivel diferente. Entonces, puedo ponerle que esta oxidación que se da al establecer un daño mecánico a la planta. Como la polifenol oxidasa, de los frutos, puede ser. Claro, yo logro eso. Yo reivindiqué, coloco en mi descripción de esa forma. ¿Qué pasa? Viene el evaluador, me dice, espera un poco, esto no tiene nivel inventivo porque yo sé que si modifico un par de bases voy a lograr esto, ¿verdad? O sea, ¿qué me estás queriendo patentar? Que esto no va. Como nivel inventivo no sirve porque es obvio a los ojos de alguien que maneja perfectamente la técnica que vos utilizaste. ¿Entiendes? Más o menos. Entonces yo vuelvo y lo que normalmente pasa, vuelve el inventor y dice, espera, voy a cambiar, voy a modificar mi texto, voy a cambiar cómo voy a reivindicar mi invento. Y te dice, bueno, voy a colocar, ya no coloco modificación pared de base, tengo una forma diferente de modificar pared de base, qué sé yo, una técnica de deslizamiento que justo hace que en ese loci perfecto se modifique y cambia con la oxidación, cambia el sabor, por decir, de las hojas primarias. Y esto que logra que se establezca una cierta forma de resistencia a cierto complejo de plagas. ¿Y qué pasa? Tiene que tener una utilidad comercial, ¿verdad? Entonces, ahí cumplís con el criterio, ok, hay un objetivo que se cumple. No importa que a nivel comercial el productor me dice, a mí que me calienta que con mi hoja primaria yo tengo ataque de plagas, me interesa más cuando está en estado no vegetativo, sino en estado ya en estado de grano, ¿verdad? En estado productivo. Y no me interesa, te dicen, en la parte comercial no vas a vender jamás, pero eso no pasa por ahí. Pasa por
el que analiza en el estado de la técnica te dice que tiene un objetivo, o sea, cumple, hay una resistencia a cierto complejo que se logra a través de la oxidación que se da por el cambio de que lograste a través de tal. Y ahí juega mucho también la novedad, el estado de la técnica, si esto ya hubo un reporte o no, sino, y muchas cosas en cuestión, que como le digo, estoy dando un ejemplo, inventando un ejemplo, pero para que entiendan cómo se dan, cómo es que entra a jugar este tema para patentar algo específico. O sea, no siempre logramos, y inclusive con grandes estudios, no siempre se logra la primera patentar algo específico, sino que hay que dar vueltas hasta encontrar lo que realmente tiene los requisitos que te dice la ley, tanto la ley, o sea, enmarcado en términos extraterritoriales, pero acá en Paraguay, porque es territorial la patente, que tiene que tener novedad absoluta, tiene que tener nivel inventivo, no tiene que ser obvio el estado de la técnica, y todas esas cuestiones hay que tener en cuenta como para reivindicar y pedir una patente. Y puede que la patente te salga por el procedimiento en sí, que es lo que puedes pedir, o específicamente por esa modificación que hiciste. O sea, o puedes pedir amplio. Siempre lo ideal es que se trabaje sobre una solicitud amplia, y a medida que te va restringiendo vos vas quitando y haciendo como más específico como para lograr tener una patente. No sé si se entendió bien. No quise explicar tan técnico como para que se entienda un poco mejor. Y en ese ejemplo lo de vos cambiaste unos pares de base. ¿Cuál es el objeto de la protección? ¿Qué está patentado? Y por eso decía, ponele que primero vos te vas y decís, cambié unos pares de base, y te dice el que te evalúa, te va a decir, o sea, cualquiera te cambia un par de base. ¿Cómo hiciste eso? ¿Verdad? O ahí puede entrar que vos tengas una técnica específica, un procedimiento para cambiar esos pares de base, que logre exactamente en eso y que no se puede, que no exista antes. Lo que pasó con CRISPR y demás, que tenía al principio, ahora no, espera, hay una modificación específica y pues se puede lograr. Lo que se patenta es la técnica, ¿verdad? Entonces vos podés, pero al principio, al reivindicar, vos tenés que ampliar todo, que hiciste patentar la técnica, lo que se modificó, ¿verdad? Porque lo que vos patentás es lo que se modifica, no lo que está preexistente. Y si te dice que es obvio el estado de la técnica, entonces ahí sí, le barres eso y le dices, no, mi técnica es lo que quiero, mi técnica consiste en esto y esto, que logra que se modifiquen estos pares de base, entonces ya no es obvio en el estado de la técnica, porque el que te evalúa te puede decir, espera, sí, yo conozco, puedo hacerlo por otra forma, es obvio, pero esta técnica no es obvia, se necesita de una expertise diferente. No sé si me explico. Y ahí entra a jugar la técnica o el procedimiento en sí. Y vos podés abarcar muchas cosas. Yo no sé si habla de lo que está excluido. Voy a pasar después. Acá está un poquitito. Cito por citar. Secuencia de recombinante, construcción de recombinantes, gen modificado, vectores, microorganismos. O sea, vos podés tener varias cosas dentro de lo que vos lograste, que en este caso es cambiar la ruta metabólica en un proceso oxidativo, y lo presentás lo más amplio posible. Si se modificó el gen, el OSI perfecto, vos reivindicas eso, la ruta metabólica diferente, reivindicas eso, el resultado, reivindicas eso, y después la técnica, reivindicas eso. Ahí, si te van rechazando, vas tratando de que algo quede como para patentar, porque son específicos. A lo que voy es que, para que se entienda, patentes nunca es sobre una planta entera, no puede ser sobre una variedad vegetal, no puede ser sobre una construcción genética completa. Patente es algo específico. Puede darse varias patentes o patentes múltiples dentro de un mismo objeto, pero siempre es específico, siempre sale específico
sobre un elemento clave. No sé si, para no confundir. Entonces, cuando quiero patentar algo que estoy analizando, estoy trabajando, tengo que tener en cuenta desde el principio mismo de lo que hice, lo que logré, y inclusive lo posterior, porque muchas veces trabajamos sin tener en cuenta, espera, ¿qué voy a lograr con esto? ¿Va a tener un impacto o no? Y ahí entra lo que es actividad industrial, ¿verdad? Si realmente va a servir esto. Puede que no, pero tiene que tener una utilidad, ¿verdad? Para que se conceda. Muchas veces depende muchísimo de eso. Y ese listado que vos ves, o sea, que pusiste ahí, recombinante, modificado, transformado, ejemplos, procedimiento, método, parece que hay una idea común que es nada puede existir en la naturaleza. Nada puede estar preexistente, nada. Tiene que ser algo que no exista en la naturaleza de manera previa y que a lo cual algo tiene que suceder. Claro, por eso les puse aquí, tiene que estar transformado con características modificadas las preexistentes. O sea, sí o sí necesita la impronta del ser humano, porque se supone que del término de invención yo vengo, inventé algo, es algo nuevo, y todo lo que es invención viene de la capacidad del ser humano de establecer ciertos conocimientos para, en este caso más todavía biológico, de establecer ciertas combinación de conocimientos para transformar algo preexistente y lograr en consecuencia un objetivo o una característica que puede y no ser al principio obvio, ¿verdad? Bueno, en consecuencia pudiste haber hecho otras cosas, pero se necesita como característica que exista una transformación de lo preexistente. Nada preexistente puede ser patentado, o cualquier otro tipo de derecho no está establecido para algo preexistente. ¿Tenías una cosa? En el caso, por ejemplo, de los lobos, De los lobos, sí. De los lobos, en este caso de traer una especie extinta de vuelta a la vida, ¿cómo sería? Bueno. La aclaración en el medio, eso no es cierto. No se trata con una especie extinta a la vida, no, o sea, es una modificación que se hizo, ¿no? Pero lo que se dijo no es lo que sucedió. Por más que haya salido el escritor de Game of Thrones ahí al lado del mito, no es eso. Eso lo vamos a discutir nosotros. Lo discutimos de hecho en la clase anterior y vamos a discutirlo después de qué es lo que se hizo en eso, porque está todo el mundo hablando de eso y ustedes tienen que saber. Pero eso es un caso de otra cosa. Se llevó genes de una especie que existe, se modificaron genes para que se parezca a una especie, pero no se trajo una especie distinta, no es revivirlo. Sí, si queremos hacer una analogía y ponerle, traes un material genético de un recurso genético, ya entra a ser recurso genético, y lo introducís para mejorar y adaptar, tratando de que se parezca o haciendo lo más parecido a lo que era inicialmente, que ya no existe por condiciones ambientales, bla, 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 bla. Eso es mejoramiento. Eso es mejoramiento genético. Al hacer un mejoramiento genético sobre un material, lo que hiciste fue, creaste, modificaste, seleccionaste y pusiste a punto el material. Lograste la descendencia. ¿Qué hiciste? Los lobos nacieron, están vivos, están ahí. Las plantas siguen, reproduciste y sigues teniendo las mismas características. Lo que lograste es estabilidad. Lo distinguiste, lo estabilizaste, es nuevo otra vez, o sea, le diste una característica, no es parecido al preexistente, claro, es un material nuevo. Podés protegerlo, pero siempre las protecciones, o sea, vos me hablaste en términos de que qué puede pasar, bueno, siempre hay que hablar de que en términos de derecho propiedad intelectual se basa en todo lo que es concedido, derechos concedidos. Si vos utilizaste un material que no tiene un derecho anterior concedido, es como que está hacia el libre albedrío. Pero si ese gen, por decir, estaba protegido, ahí sí hablamos de otro término. ¿Y cómo se protege? En términos de recursos genéticos, ahí entra todo lo que hablábamos, protocolo en agua, bla, 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 y cómo eso puede afectar
en utilización de recursos genéticos, en utilización de cosas que por ejemplo, ya están o son muy territoriales o ya, ya no son producidas, pero tienen un cierto valor en términos de genético. En este caso animal es mucho más controversial, ¿verdad? Por todo lo que implica, pero más o menos para traer a la parte de la que estamos hablando de plantas, entraría en algo así. O sea, ¿qué implicaría ahí todo lo que es recurso genético y cómo se protegen recursos genéticos? Que en animales tiene una regla completamente diferente. La que vimos, y los que quieran aprender eso cursen como electiva zootecnia, biotecnología, que ahí van a ver las razas, las protecciones que hay en la genética de estos animales, el uso pecuario y demás. En el caso de cosas silvestres o cosas extintas, tienen un universo. Sí, es diferente. Bueno, pero básicamente el patente es la que se extiende un poco a todo lo que es animal también, ¿cierto? Pero obviamente no es el animal, es otra vez algo específico, y son otros tipos de propiedad intelectual que entran a jugar ahí, ¿verdad? Entran ahí el registro, otros términos de protección que no son los derechos globales, el que marca prácticamente todo es patentes, ¿verdad? No sé en qué me quedé. Acá lo que está excluido, para que entiendan un poquitito, también es algo muy importante, el simple descubrimiento en todos los países, en todos lados. Esto viene ya de un marco nivel global. Simple descubrimiento obviamente no puede estar protegido. No, una simple planta, descubrí una plantita nueva, me gusta su color y no sé de dónde viene, obviamente no. Tiene sus características. Teorías científicas no se pueden patentar, métodos matemáticos no se pueden patentar, creaciones puramente estéticas no se pueden patentar. Eso, ¿a qué se llama puramente estético? Yo inclusive se toma analogía de eso, como por ejemplo plantas y las simples modificaciones que hay que atender con esencialmente derivada, que a las esencialmente derivadas se les llama, o sea, cuando empezó se inventó, por decir, se inventó lo de esencialmente derivada porque esto incluye algunos cambios muy estéticos inclusive en las plantas, ¿verdad? De la variedad inicial. Entonces, sacando un poco de eso, entramos a patente y patente dice no podés, por patente no entra eso. O sea, lo que es poder hacer esencialmente derivada y patentar, no, o sea, en Estados Unidos. Esquemas, planes, programas computacionales, método diagnóstico, terapéutico, quirúrgico, tratamiento de personas, diferentes formas de reproducir información, o sea, no se puede patentar. ¿A qué se refiere con aisladamente considerados en el apartado de programas de computación? Bueno, yo no soy muy informática, digamos. La normativa está así, pero dice que los programas en sí generales no puedes patentar. Eso entra más por otro tipo de derecho, que es derecho de autor, que tiene y engloba todo lo que es programas computacionales. ¿Entendés? Sí. Y acá te habla de aisladamente considerados. Tendrá de verdad que no quiero pifiar por decirte por esto, pero entiéndase que no entra, o sea, algo muy específico tal vez, pero yo no tengo, por ejemplo, conocimiento de qué se logró por patentes en el área de programa de computacional. No tengo conocimiento. ¿Pero la computación suele vender licencias, por ejemplo? No, pero licencia puede ser, entra derecho a autor, por ejemplo. Sí. Por derecho a autor. Pero, por ejemplo, bioinformática, puede que entre yo me imagino, algo de bioinformática que vos puedas de repente y te sirva como un proceso dentro de un manejo, dentro de tu procedimiento de obtención, por ejemplo, de una planta, capaz sí puedas patentar. Me consulta, cuando habla de métodos de diagnóstico, se refiere también a, por ejemplo, nuevas formas de conseguir resultados laboratoriales. Sí, eso no se puede patentar. La parte farma es gigante. Yo mismo no manejo toda la parte farma, es complicado y lo poco que manejo es complicado. La parte farma es muy... ¿Por qué? Porque entran muchísimas cosas de nivel de exportación, importación, de qué se permite, los genéricos, cómo se puede trabajar con genéricos, fabricación, uso. Es bastante. Pero sí, un diagnóstico simple no podés.
Lo que te habla acá es que vos no podés hacer un simple diagnóstico, sea terapéutico, quirúrgico, no se puede eso patentar, Un ejemplo, por más nuevo que sea. Sí, no sé, los glucómetros, que tienen una banda colocada una muestra de sangre y detectar Sí, la sí. calidad. Ay, a mí sí, ¿Y ojalá. cuál es el proceso para defender esa intención, por ejemplo? Porque imagino que tiene que pasar por un proceso bastante complicado para llegar. Yo creo que más bien, lo que pasa es que hay otro tipo de protección, ¿verdad? O sea, por patentes, capaz ahora ya no consigo hacer eso. Puedes hacerlo como un... Medical device. ¿Querías hablar de esto? Sí, porque... La clase siguiente es esto. Ok. No, separamos esto porque obviamente si no la clase tendría que durar. Sí, porque es larguísima. Y ahorita estamos al límite. Sí, ya quiero... Así que sentite libre de comentarme lo que te parezca más relevante. Claro, yo hay mucho de esto, obviamente ya no lo estoy hablando, lo voy a dejar porque es muy de estudio, análisis. También hay excepciones en la ley de patentes, no es así sumamente estricto, y una de las excepciones, pero hay que tender con lupa a mirar, que es la parte experimental también. También uso para términos de enseñanza, investigación científica y en términos experimentales, pero hay que atender con lupas para, por ejemplo, establecer ese tipo de excepciones. Un ejemplo que siempre doy es, no sé, a venir acá a hablarles a ustedes sobre un BT, un organismo genéticamente modificado que está patentado acá, y doy una charla o hablo sobre eso, o sea, eso está bajo excepción, entonces puedo hacer una ponencia sobre eso y demás. Ahora, en términos de uso en sí más específico, obviamente eso está restringido, ¿verdad? De eso se tratan las excepciones que habla acá. Este es el mismo ejemplo que lastimosamente tenía prometido que esto iba a modificar, iba a tener algo nuevo, pero pasaron cosas, y si es que logro acceder te voy a mandar para que tengas ahí uno nuevo, es de un microorganismo, pero este es un ejemplo de Lianthus que logró una patente. Acá en este caso los solicitantes fueron varios, para que se entienda, también no es un solo solicitante, pueden ser varios solicitantes, y cómo este resumen viene a ser el resumen de lo que se reivindicó, o sea, del texto que se pidió para reivindicarse, para lograr la patente, sale el resumen de lo que se reivindicó y lo que se logró, o sea, lo que realmente se logró patentar. Y acá habla, por ejemplo, a la molécula. ¿Se acuerdan que una de las características, por ejemplo, una molécula que vos pudiste transformarla, se puede patentar? En este caso, esa molécula de ácido nucleico que codifica factor de transcripción en el Lianthus, modificado, siempre habla modificado, todo lo que vos pudiste lograr, el cual posee una actividad mejorada respecto al tipo salvaje. Y ahí te explica, espera, me gusta este ejemplo realmente porque te dice, es modificada y está mejorada respecto al tipo salvaje, tratando de decir, no es preexistente en la naturaleza, no es igual al tipo salvaje, esto está modificado y tiene esto, ¿verdad? Y lo que permite que, como le decimos, siempre tiene que tener un uso industrial o un uso, por decir, un objetivo para el cual te sirva en la parte comercial. Mejoras en el rendimiento de cultivo en condiciones de estrés hídrico y en condiciones de crecimiento estándar. Si yo me llevo esto a la parte comercial y el productor me dice, me calienta, yo no quiero esto, ya no importa. O sea, lo que vos lograste es una impronta que sí tiene forma de mostrarse de que logra una mejora en el sentido de, bueno, en la actividad de estrés hídrico yo logro esto. Si interesa o no en el área comercial, no es impronta como para que te den una patente. Eso nomás quiero que quede claro. Porque muchas veces sirve, queremos patentar, pero a la hora de área comercial y de vender o de lograr licencias no logramos grandes cosas porque, bueno, nuestro análisis de mercado no fue lo suficientemente extenso para lograr... Aunque esté patentado. Aunque esté patentado.
A veces la patente sirve como una herramienta de negociación muy grande, ¿verdad? Porque ponerle que esto tiene una patente y eso te sirve como para negociar ciertas licencias y lograr regalías, mejor regalías y demás, pero puede que no logre ese impacto comercial a la hora de vender y demás y nada, se establecen las licencias. Eso también es importante, por eso que esta parte del ejemplo es importante. Los solicitantes son 1, 2, 3 instituciones. Las licencias que se tuvieron que haber establecido entre, y llamo licencia o acuerdos entre partes, entre estas 3 para lograr salir y lograr una patente a nombre de las 3, existe y tuvo que haberse desarrollado en forma previa. ¿Qué pasa? En forma previa se tuvieron en consideración todos los derechos englobados antes de la concesión de patente para decir, bueno, 40% para mí, 30% para vos, 30% para vos porque vos hiciste esto, aquello, así quedamos, así lanzamos, logramos patente, ok. Después tiene que existir una licencia también de cómo ellos se distribuyen regalías, por ejemplo, al entrar en la parte comercial y demás. Por eso que es tan importante el tema del acuerdo entre partes. Siempre existe y está por detrás, nadie comenta mucho de eso, pero ¿qué hacen estas licencias? Las licencias se agarran de los derechos concedidos y es lo que hace la fuerza a la hora de negociar o a la hora de establecer estándares para el uso o cómo identificar, entrar en un área comercial si vos tenés un derecho concedido y qué tanto te pertenece ese derecho concedido, ¿verdad? Como para establecer esos porcentajes y demás. Este era 2013. El número de registro está ahí. Es un caso en Paraguay. Nada, acá solamente explica cómo los derechos convergen en un mismo objeto, en este caso plantas, y son varios términos de protecciones. Ellos coexisten y no chocan uno tras otro, eso hay que entender. Son diferentes derechos a la hora de reclamar un derecho, puede que no reclames lo otro, pero pueden coexistir gracias a que estos derechos no son sobre el mismo objeto. O sea, está la planta, pero no es derecho de detentor, protege una cosa, patente protege otra cosa y así sucesivamente. Y nada, les dejo esto, tema de edición génica, cómo va a entrar a establecer este tipo de convergencia también de derechos. Y le dejaba esta síntesis: variedades vegetales y las plantas no pueden protegerse por patentes en Paraguay. Las variedades vegetales se protegen por derecho de obtentor, es antes CENAVE, yo les dejé esa en la parte de registros. Si cumple con los requisitos, se puede solicitar protección sobre una construcción biotecnológica que no sea preexistente en la naturaleza y que no regenere un individuo completo por sí solo. Eso también está en el texto acá de Paraguay, que no puede volver a regenerarse por sí solo, esa es una condicionante también, tiene su forma de entenderse, obviamente una vez que analizas. Obtenciones biotecnológicas se pueden proteger por patentes en DINAPI si cumple con los requisitos. En síntesis, en todos grandes marcos, existen otro tipo de propiedad intelectual que les dije, marcas, secretos, herramientas como licencias y bueno, básicamente eso. Les dejo algunos enlaces ahí de lo que sería OPOP, lo que sería WIPO, que es en inglés, ¿verdad? DINAPI, CENAVE, donde hay requisitos, y DINAPI tiene mucho, por ejemplo, de tema que no hablé, derecho de autor. Si quieren extender más de cómo es un derecho de autor, de cómo se establece, ahí entran otros tipos de derecho patrimonial, derecho moral. Si quieren saber un poquito más, tienen también algunos textos o algunos materiales que te explican en forma simple de cómo accedes a eso.